Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy les quiero hablar de la última película de Guillermo del Toro. Así que hoy vamos a hablar de Nightmare Alley, o en español, El Callejón de las Almas Perdidas. Porque esta película ha sido nominada a 4 premios Oscar, incluyendo el mejor película. Así que les quiero contar cuál es mi opinión general de este film, la historia real detrás de la película y si esta película está a la altura de la trayectoria de Guillermo del Toro. Así como también el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. Les tengo que decir que cuando comencé a ver Nightmare Alley, estaba esperando que fuera una película de misterio, horror o fantástica. Y me sorprendió ver que hay escenas sangrientas que podrían estar cerca del gore, pero no es una película de terror. Parece que esta vez el objetivo principal del director no fue asustarnos con algo sobrenatural o sorprendernos con un mundo fantástico, sino que quiso asustarnos y sorprendernos con la maldad y el sufrimiento real de la sociedad. De hecho, el director ya había dicho que una constante en sus películas es que el verdadero monstruo es el ser humano. Y aquí él se deshizo, eliminó todas las cosas fantásticas, todas las cosas sobrenaturales para plantear esta realidad. Podemos decir que Nightmare Alley es oficialmente la primera incursión del Guillermo del Toro en el cine noir o negro. Porque la película está situada en los años 40, cuando apareció este género. Habla de actos criminales y de delitos como reflejo de una sociedad violenta, cínica, corrupta. En el guión no existen límites claros entre los buenos y los malos. De hecho, el mismo protagonista tiene un pasado oscuro. Y visualmente utiliza una iluminación en claroscuro, donde predomina la sombra y los ambientes nocturnos. Esto debido a que estas películas originalmente estaban pensadas para ser vistas en blanco y negro, y esto lo quiso recrear del Toro. Así, en Nightmare Alley, nos centramos en la historia de Stan, un misterioso y carismático hombre que llega a un carnaval ambulante donde conoce a Sina y Pete, quienes le enseñan cómo ser un mentalista. Stan, con la ayuda de Molly y una misteriosa psiquiatra, intentarán estafar a la alta sociedad de Nueva York. Todo en un relato lleno de suspenso, violencia y algunas revelaciones. Algunos se han preguntado, ¿cuál es la verdadera inspiración detrás de Nightmare Alley? ¿Es una historia real? La película toma como punto de partida la novela de Nightmare Alley, escrita por el estadounidense William Lizard Gretman en 1946. Y esta es exactamente la segunda adaptación de este libro. Ya que solo un año después de la publicación del libro, en 1947 se hizo la primera versión en el cine, que es menos cruda y oscura la versión esta del 2021. Además, Guillermo del Toro considera que la película es también una biografía del alma del escritor del libro, porque en varios momentos el director ha dicho que usó como inspiración la vida atormentada del escritor. A partir de ahora estás entrando en zona de spoiler, así que si todavía no viste Nightmare Alley, ve a verla y después regresa aquí. Porque muchos se han preguntado, ¿quién era William Lizard Gretman? ¿Y por qué parece que su historia real es la verdadera inspiración de Nightmare Alley? El escritor de Nightmare Alley, la novela William Lizard Gretman, tuvo una niñez y una adultez atormentada debido a problemas médicos, depresión e intentos de suicidio. Además, el alcoholismo fue una constante en su vida, así como lo es en el film. De hecho, llega a ser uno de los ejes principales de la historia, ya que sea tanto el personaje del ex mentalista Pete como el padre de Stan son alcohólicos, y el mismo Stan lucha por no caer en la adicción. Además, cuando Clem, el personaje de Willem Dafoe, en el film le explica que el fenómeno de la feria, o geek en inglés, es en realidad un alcohólico que ha perdido su humanidad, a tal punto que vive enjaulado y come gallina, prácticamente como un animal. ¿Ustedes sabían que esto último está basado en la vida real? Porque esta explicación de cómo volver un alcohólico en un fenómeno de circo es parte en realidad de las vivencias de un ex trabajador del circo que el autor conoció cuando estuvo en España en 1937 en la Guerra Civil Española. Por lo cual para muchos, cuando el escritor escribió Stan, se estaba basando en sí mismo. Finalmente, en 1962 William Lizard Gretman tenía 53 años, padecía cáncer y ya había comenzado a perder la vista.
Así que fue al Hotel Dixie de Nueva York y se quitó la vida. En el mismo hotel donde más de 10 años atrás había escrito parte de Nightmare Alley. Seguramente algunos se están preguntando, ¿esta película está a la altura de las películas de Guillermo del Toro? En mi opinión, la película está por debajo de la originalidad que nos tiene acostumbrado el director, aunque técnicamente sí mantiene la calidad de sus producciones. Esto probablemente porque este film es la primera vez que el director prueba hacer una historia completamente realista, que casi podemos decir que está basada en una historia real y prácticamente es una recreación de la época sin elementos de fantasía o sobrenaturales. Quizás la única excepción a esto está en toda la parte de la feria ambulante, para la cual construyeron literalmente una verdadera feria buscando recrear con muchos detalles elementos de la época. Esta fue la parte que a mí personalmente me gustó más y creo que termina siendo la más cercana a los mundos de fantasía que usualmente retrata este director. Además, este trabajo en el set seguramente es lo que ha hecho que la película esté también nominada al Oscar por mejor diseño de producción. En conclusión, yo debo aplaudir el hecho que Guillermo del Toro busque hacer algo nuevo y experimenta. Pero Nightmare Alley para mí es como una excelente comida de un excelente chef, pero que le falta ese toque característico de Guillermo del Toro. Quizás somos nosotros que nos tenemos que acostumbrar a no esperar siempre lo mismo. En la calificación general, a Nightmare Alley le doy un 3.8. Porque es una película técnicamente muy buena, con una recreación muy fiel del cine de la época, y aunque tiene una Cate Blanchett impecable, Rooney Mara para mí está subutilizada y Bradley Cooper termina dando una actuación tan hermética que para mí se siente fría. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Nightmare Alley le doy un naranjas regular. Porque aunque su director y escritor Guillermo del Toro es latinoamericano, la película está centrada en hombres blancos heterosexuales de Estados Unidos. Además, las mujeres que hay en la historia están casi siempre subordinadas a las decisiones de los hombres. Con la excepción del personaje de Cate Blanchett, que aunque es independiente, igualmente es vista como peligrosa. Y todo esto termina confirmando los estereotipos machistas que ya existen en general sobre las mujeres. Cuéntame, ¿qué te pareció la película? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sea cual sea tu opinión, cuéntamela, la quiero leer acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!